Bueno amigos, hola a todos. En este vídeo voy a compartir mis pronósticos para los partidos del sábado. Se podría decir que hoy arranca la temporada de verdad. Prácticamente todos los campeonatos van a empezar ya, a excepción de la Bundesliga alemana. Pero en el fútbol alemán hoy se juega el partido de la Supercopa entre el Borussia Dortmund y el Bayern. Por eso, para hoy he seleccionado 20 partidos, todo estará organizado por marcas de tiempo. Intentaré exponer mi análisis y dar un pronóstico de la forma más breve posible para cada partido. No olvidéis visitar mi Telegram. Allí intento publicar los pronósticos que más me gustan. Y nada, que disfrutéis del vídeo. Y bueno, vamos a empezar hoy como es habitual con el partido más temprano. Este será un duelo de la Premier League inglesa. El Hull City recibirá en su campo al Manchester United. Bueno, aquí probablemente, como muchos de vosotros, no espero un fútbol muy vistoso, porque el Hull City ascendió desde la Championship con un estilo de juego eminentemente defensivo. Y en el partido de hoy contra el Manchester United, por supuesto, desde su posición de underdog, actuarán de la forma más pasiva posible, intentando mantener su portería a cero. Una zona de pivotes poblada, un centro del campo bastante compacto, un juego defensivo muy cerrado, y todo esto realmente puede suponer muchísimos problemas para el Manchester United. En cuanto al Manchester United, en cuanto a plantilla, no están nada mal. La temporada pasada, cuando Carrick se hizo cargo del equipo, jugaban un fútbol bastante flexible. En los partidos en casa intentaban actuar con una postura más agresiva, pero en la mayoría de los partidos fuera de casa intentaban centrarse en el juego defensivo, algo que de vez en cuando les salía bastante bien. Está claro que, dada la naturaleza de la Premier League, era muy difícil mantener una línea de juego extremadamente eficaz en cada uno de los partidos fuera de casa, pero allí donde las condiciones eran favorables, donde el equipo podía llevarlo a cabo, en principio lo conseguían. Si hablamos de las cuotas y de la línea, de quién es el favorito hoy, pues naturalmente muchos esperan que el Manchester United gane. Pero teniendo en cuenta que estamos analizando un partido de liga, donde cualquier equipo puede ganar a cualquiera, yo no descartaría al Hull City como un equipo sin opciones, ni diría que no tiene ninguna posibilidad de hacer un buen partido. Por eso, en lo que respecta al duelo de hoy, yo consideraría una opción bastante prudente, una que prevea un número reducido de goles en el partido y que en consecuencia nos cubra en caso de que al Manchester United no le salgan bien las cosas durante el juego y no logren materializar todas las ocasiones que tengan a lo largo del encuentro. Por lo tanto, mi pronóstico para el partido de hoy es que el Manchester United no pierde y que habrá menos de 3,5 goles en total. El siguiente partido de hoy, también de la Premier League inglesa, continúa. El Everton recibirá en casa al Crystal Palace. El Crystal Palace empieza esta nueva temporada con una plantilla algo renovada y un nuevo entrenador, y me parece que esto puede requerir algo de tiempo para que el equipo estabilice su juego y empiece a mostrar resultados más o menos decentes. Pierre Seix obtuvo unos resultados excelentes la temporada pasada con el Lens. Es un entrenador, un especialista bastante experimentado. Y es muy notable que el Crystal Palace fiche a un especialista francés, porque históricamente al Crystal Palace le ha ido muy bien con los franceses, y quizás esta simbiosis también dé muy buenos resultados. Pero en el partido de hoy, contra el Everton, no esperaría un fútbol de máximo nivel por parte del Crystal Palace, porque aquí pondría más énfasis en la estabilidad. El Everton tuvo unos resultados simplemente impresionantes la temporada pasada. El equipo probablemente logró resultados con David Moyes mucho mejores de lo que se esperaba de ellos. Es más, lucharon por los puestos europeos prácticamente hasta el final de la temporada. En este momento, el equipo se ha reforzado bastante bien y muchos jugadores han crecido respecto a la temporada pasada. Y me parece que, en la temporada actual, el Everton definitivamente no va a luchar por la permanencia. Será un equipo bastante estable que sumará puntos tanto en casa como fuera y que estilísticamente propondrá un fútbol muy agradable. Sí, se inclinará principalmente hacia el pragmatismo y la defensa. Bueno, eso es, en principio, característico de un escocés experimentado, pero ante todo se centrará en el resultado. Y en el duelo de hoy, me parece que el Everton es realmente el favorito, y tendrán opciones de conseguir ese resultado, es decir, la victoria. Por lo tanto, en cuanto a mi pronóstico para el partido de hoy, destacaría la opción de la victoria del Everton en este encuentro. El siguiente partido de hoy continuamos con la Premier League inglesa. El Ipswich recibirá al Sunderland en su campo. En cuanto al Ipswich, esta temporada el equipo será sin duda muy interesante, porque lo dirige Gary O'Neill, que anteriormente trabajó con el Southampton, con el Estrasburgo y en el Bournemouth, y prácticamente en cada uno de los clubes apostó por un fútbol exclusivamente ofensivo, que generaba una gran cantidad de ocasiones durante cada partido en ataque, pero que al mismo tiempo se caracterizaba por una defensa inestable. Si analizamos la campaña de fichajes que ha tenido el Ipswich esta temporada,
realmente se puede llegar a la conclusión de que el Ipswich intentará actuar de una manera más agresiva en la Premier League esta nueva temporada. Por eso, en lo que respecta al partido de hoy contra el Sunderland, probablemente esperaría un fútbol muy interesante, donde habrá una gran cantidad de ocasiones ante ambas porterías. Y el Sunderland en este partido probablemente actuará más desde una posición defensiva, porque el equipo se considera principalmente más defensivo, bastante flexible, especialmente si hablamos de partidos fuera de casa. Pero la temporada pasada, y probablemente también en la actual, el equipo se centrará más en los partidos en casa con un concepto, sí, de un equilibrio general de juego bastante serio, aunque fuera de casa demostrará resultados brillantes de vez en cuando, donde posiblemente también pueda aspirar a puntuar. En el partido de hoy yo no diría que son unos claros tapados, porque si nos fijamos en la temporada pasada, el Sunderland muy a menudo fuera de casa en partidos contra equipos que precisamente tenían una defensa inestable, creaba sus ocasiones y las materializaba, y de esa manera sumaba puntos de vez en cuando. Principalmente eran equipos de la mitad y de la parte baja de la tabla. Pero como dato, el Sunderland sabe aprovecharse de esto. Por eso, en cuanto al contexto de lo que ocurre en el campo, me inclino más por un fútbol abierto, que podría llevarnos con bastante probabilidad a esperar goles. Así que mi pronóstico para el partido de hoy es que ambos equipos marcarán. El siguiente partido de hoy seguirá siendo de la Premier League inglesa. El Nottingham Forest recibirá en casa a Leeds. En cuanto al Nottingham Forest, es muy interesante la historia de que Oliver Glasner se haya hecho cargo de este equipo, porque mucha gente pensaba que este especialista iría a algún sitio mejor, quizá a un equipo de otra liga que estuviera luchando activamente por entrar en competición europea o participando en ella, pero ha elegido al Nottingham Forest. Es posible que le vaya bien en este equipo, porque si hablamos de su trabajo con el Crystal Palace, la verdad es que fue sencillamente espectacular. Además, en sus anteriores clubes, el entrenador demostró un rendimiento realmente muy alto. En cuanto a la plantilla, el Nottingham está muy bien, todo es bastante decente, prácticamente todas las líneas están cubiertas por un gran número de futbolistas. Es más, hay competencia interna. Por eso, prácticamente no tengo dudas de que, con el tiempo, al Nottingham Forest y a Oliver Glasner les irá bien. Lo principal es que Oliver Glasner encuentre, por así decirlo, un lenguaje común con el máximo responsable del club, el propietario griego. Porque si nos fijamos en las temporadas anteriores, siempre ha habido roces entre la directiva del club y los propios entrenadores. Por eso, en lo que respecta al partido de hoy contra el Leeds, valoro bastante bien las perspectivas del Nottingham Forest. Creo que el equipo puede, como mínimo, no perder o incluso ganar, ya que en su estadio suelen mostrar un nivel de entrega increíble. Pero en cuanto al Leeds, Daniel Farke ha hecho una temporada increíble. Ha aprendido muy bien de los errores de sus años anteriores de trabajo. Ha optimizado el juego del Leeds y ahora el Leeds parece un equipo bastante equilibrado. No solo es un equipo capaz de jugar al ataque, sino que también sabe defenderse cuando hace falta. Es posible que en el partido de hoy ese tipo de fútbol sea precisamente el más adecuado. Pero si hablamos de comparar a los rivales, creo que el Leeds es considerablemente inferior en muchos aspectos, en muchas métricas estadísticas, incluida la calidad de la plantilla. Además, el factor campo tampoco juega a favor de los pavos reales, así que no espero ninguna sorpresa aquí. Creo que el Nottingham Forest mostrará un fútbol de mayor calidad, pero no descartaría la opción de un posible empate, porque el Leeds, a lo largo de la temporada pasada, conseguía empatar muy a menudo fuera de casa, gracias a su eficacia jugando a la defensiva. Por eso, mi pronóstico para el partido de hoy es handicap asiático 0 a favor del Nottingham Forest. El siguiente partido de hoy continúa con la Premier League inglesa. El Brentford recibirá al Tottenham en su campo. El Tottenham ha hecho unos fichajes increíbles esta temporada. Se han gastado una cantidad enorme de dinero en reforzar posiciones específicas. Y bueno, cabe destacar que yo no destacaría tanto un fichaje en concreto, sino que señalaría el nombramiento de Roberto De Zerbi, quien, por supuesto, puede llevar a cabo una cierta reforma, quizá una revolución en el Tottenham, y devolver al equipo al nivel en el que estaba hace unos años con Pochettino. Es decir, es un equipo capaz, un equipo con una plantilla bastante buena. Son uno de los equipos más fuertes de la Premier League, así que ¿por qué no una posible lucha por la Champions League? Quizás veamos esto esta temporada, pero por ahora todo el mundo es escéptico con el Tottenham en cuanto a valoraciones y expectativas. Incluso hoy, si hablamos del partido contra el Brentford, es al Brentford al que señalan como claro favorito. Y yo probablemente no sería tan escéptico al respecto, porque el Brentford, durante la temporada pasada, después de que cambiaran de entrenador, y todo el mundo consideraba al anterior técnico bastante icónico y eficaz, la eficacia del Brentford no se perdió.
Es decir, hemos visto que el Brentford sigue practicando un fútbol bastante eficaz, que está principalmente orientado al ataque y que este fútbol es capaz de conseguir resultados. Es más, el Brentford pone el acento en el progreso de sus futbolistas para luego venderlos a otros clubes, pero lo más importante ahora mismo es que el Brentford no ha tenido ninguna venta sonada durante esta pretemporada. Por eso, en el contexto de que el equipo ha mantenido su plantilla, me parece que también mantendrán su competitividad. Debido a esto, en el partido de hoy es posible que realmente muestren un fútbol más interesante y funcional que el del Tottenham. Pero en cualquier caso, debido al estilo de juego de ambos entrenadores, aquí no esperaría que un equipo gane, sea superior, etc. Yo esperaría aquí simplemente un fútbol abierto, porque tanto el entrenador del Brentford como el del Tottenham, de Ferby, sí, prefieren un estilo de juego bastante abierto que en el partido de hoy, bueno, en teoría debería estimular la creación de ocasiones ante la portería contraria. Por eso, mi pronóstico para el partido de hoy es que ambos equipos marcarán. El siguiente partido de hoy continuamos con la Liga Española, segunda jornada. El Athletic de Bilbao recibirá en casa al Sevilla. Resulta que algunos equipos españoles se perdieron la primera jornada y empezarán directamente desde la segunda, para luego recuperar esos partidos de la primera jornada. El Athletic de Bilbao es uno de esos equipos en este sentido. En cuanto al Sevilla, jugaron un partido completo contra el Rayo Vallecano y consiguieron la victoria. Pero en lo que respecta a los andaluces, el fútbol que desplegaron no fue de la mejor calidad, y ese juego planteó muchísimas dudas. Es decir, sinceramente, esperaba ver en ese partido a un Sevilla que cerrara el encuentro, sin dar ninguna opción. Pero ha resultado que los problemas en defensa persisten, son problemas fundamentales, diría yo. El equipo se ve muy mal en cuanto al equilibrio general de juego. En ataque, más o menos les salían bien las cosas, pero eso fue contra un Rayo Vallecano que había perdido a varios jugadores precisamente en la línea defensiva y que había cambiado de entrenador. Por eso tampoco me pondría a ensalzar esto. Y no es casualidad que hoy se considere al Sevilla como un underdog clarísimo, porque el Athletic de Bilbao tiene una plantilla más estable. Han fichado a Trezeguet como entrenador. Quizás a alguien le desconcierte que sea alemán, pero en el Borussia Dortmund implantó un estilo de fútbol que se centraba muy seriamente en la flexibilidad y en el control del balón. Es decir, por su concepto de juego, este tipo de entrenador encaja en el Athletic de Bilbao, porque se parece incluso a Ernesto Valverde, que dejó el club. Y luego está la cuestión de la estabilidad. El Athletic de Bilbao mostró diferentes rachas a lo largo de la temporada pasada. Se puede considerar la temporada desde luego como negativa, pero esto se debió en gran parte a que fue una campaña increíblemente cargada, con una enorme cantidad de partidos, que por supuesto el equipo no pudo aguantar debido a su situación con la plantilla, vamos a llamarlo así. Esta temporada debería ser un poco más sencilla para los vascos, más sencilla. Y en el primer duelo me parece que, contra un Sevilla así, perfectamente pueden aspirar a un resultado como la victoria. Por eso, para mí, sinceramente, aquí no hay ninguna duda sobre quién es el favorito. Y como pronóstico para este encuentro, he elegido la opción de la victoria del Athletic de Bilbao. El siguiente partido de hoy continuamos con la Liga Española. El Valencia recibirá al Celta en su campo. Como es habitual en los partidos del campeonato español, no se espera con mucha probabilidad un encuentro abierto con muchos goles. Pero en el partido de hoy, el Valencia y el Celta no parecen equipos capaces de mostrar un fútbol defensivo extremadamente eficaz. Si nos fijamos en la temporada pasada, el Valencia se hizo fuerte en los partidos en casa y obtuvo resultados bastante decentes. Pero también, muy a menudo, el equipo demostraba cierta falta de lógica, que no se sabía muy bien de dónde venía. Es decir, bueno, había partidos, por ejemplo, sí, en los que el equipo jugaba una jornada, todo iba muy bien, el equipo atacaba, había un equilibrio excelente, todo salía bien en defensa. En la siguiente jornada se enfrentan a un rival más débil. No hay juego de ataque, no hay juego en el centro del campo, la defensa se viene abajo por completo, el equipo encaja varios goles y pierde contra un oponente que, digamos, no era el más evidente, donde se podría haber esperado una victoria fuera de casa. Es decir, bueno, así es el juego del Valencia en este momento. Y en cuanto al Celta, pues el Celta no parece un equipo más estable. Todo fue bastante caótico para ellos durante la temporada pasada, pero hay que dividir su temporada anterior en varias etapas, porque el Celta tuvo una fase inicial de temporada fantástica. Luego, en el último tercio de la temporada se hundieron, pero al final de la temporada lograron sacar adelante algunos partidos bastante decentes. Quizás fueron cuestiones de motivación propia, porque el equipo no luchaba por nada en particular. Además, durante bastante tiempo estuvieron jugando con éxito en los playoffs de la Europa League,
Quizás precisamente esa saturación del calendario, la saturación de la temporada, le jugó al Celta una mala pasada en cierto modo, porque el equipo pasó prácticamente toda la etapa sin apenas rotaciones y claro, bajo presión y con la fatiga acumulada, el equipo mostró lo que mostró. Sea como sea, el Celta reformó muy seriamente su juego la temporada pasada, convirtiéndose en un equipo atacante más flexible. Y teniendo en cuenta que en principio la idea de juego se ha mantenido con el mismo entrenador, sí, creo que el Celta será un equipo muy interesante no solo en casa, sino también fuera, donde mostrará un fútbol activo basado en la presión, en los contraataques y ocasionalmente quizás en salidas en ataque posicional. Lo que contra el Valencia, desde luego, puede generar cierto peligro de forma puntual, pero al igual que la temporada pasada, el Celta, a pesar de ser uno de los equipos más interesantes de la liga, también fue bastante vulnerable en defensa contra prácticamente cualquier equipo. Por tanto, en este partido espero goles, así que mi pronóstico será ambos equipos marcan. El siguiente duelo de hoy seguimos con la Liga Española. El Español recibirá en su campo al Real Madrid. En cuanto al partido de hoy, hacer pronósticos me parece bastante complicado, porque el Real Madrid empieza la temporada con el objetivo de recuperar el título de Liga. Y en primer lugar, lo que Mourinho tendrá que ajustar es por supuesto el tema de la defensa, que la temporada pasada generó muchísimas dudas, aunque no llegaron a ser críticas cuando Xabi Alonso estaba al mando del equipo. El fútbol entonces era equilibrado, bastante bueno, y para mí, sinceramente, es un gran misterio por qué despidieron a este entrenador. Porque a largo plazo podría haber construido un fútbol muy bueno, pero probablemente no resolvió los problemas personales con un gran número de jugadores del equipo en el vestuario. Por tanto, en lo que respecta a la próxima temporada, el Real Madrid probablemente será un equipo bastante enigmático. Pero en la fase inicial de la temporada espero cierta inestabilidad, porque ha llegado un nuevo entrenador y habrá nuevos elementos de un juego más preciso. Aunque todo el mundo conoce a Mourinho, este entrenador siempre es capaz de sorprender con algo. Concretamente en el partido contra el Español, probablemente esperaría un poco de juego de ataque, un poco de caos y errores en comparación con la temporada pasada, principalmente por parte de los futbolistas, porque existen ciertas dudas de que no estén listos para el inicio de la actual y, concretamente, septiembre, octubre y noviembre posiblemente los pasen de forma bastante inestable. En cuanto al Español, el Español demostró un muy buen juego en su primer duelo contra el Levante, y aquí ya viene a la memoria el inicio de la temporada anterior, que para el Español también terminó con una suma de puntos bastante estable. Quizás esta historia también continúe, pero sea como sea, el equipo ahora se ve bastante bien en conjunto en ataque. Creo que se mostrarán bastante valientes contra el Real Madrid, porque jugar un fútbol extremadamente defensivo en casa, bueno, sería de lo más extraño, ¿no? Porque el Real Madrid llega como favorito, sin duda alguna buscarán marcar goles aquí. Y al Español, sea como sea, le hará falta sumarse al ataque en ciertos momentos, no podrá limitarse a defender durante todo el partido. Por eso, en conjunto, esperaría un fútbol más dominante por parte del Real, y por parte del Español, un fútbol valiente que podría aspirar a un resultado sorprendente. Pero, en cualquier caso, este formato de juego probablemente estimulará a la línea de ataque. Por eso no quiero considerar al Real Madrid como favorito aquí, ni tampoco quiero apostar por una línea sorprendente a favor del Español. Simplemente voy a considerar como pronóstico la opción de más de 2,5 goles. El siguiente partido de hoy continúa con la Serie A italiana. El Inter recibirá al Monza en su campo. Bueno, en cuanto al Inter, es poco probable que cambie nada si nos fijamos en la temporada anterior, porque con la llegada de Inzaghi, el Inter se transformó seriamente hacia una perspectiva de juego más ofensivo. De hecho, así ha sido en la mayor parte de los partidos desde el inicio de la temporada actual. En principio, teniendo en cuenta que no ha habido cambios drásticos en el Inter, probablemente esperaría que continuaran con ese estilo de fútbol. El Inter es un equipo de mercado, tienen algunos problemas de dinamismo en el centro del campo. Debido a esto, van a sufrir mucho contra equipos que cuenten con un centro del campo bastante móvil. Es posible que, contra el Monza, esto también pase factura en cierto modo desde el punto de vista defensivo, pero en cuanto al juego de ataque, el Inter va muy bien, porque tienen carrileros experimentados y eficaces, y cuentan con futbolistas creativos bastante buenos en la línea del centro del campo, que precisamente juegan más para crear que para buscar el equilibrio o la defensa. Y en consecuencia, en la línea de ataque también están bastante bien. Lo único que plantea dudas es la posición de Martínez, porque este futbolista suele fallar en el inicio de temporada y se destapa más bien cerca del invierno. Quizás la situación cambie de alguna manera, porque precisamente durante la temporada pasada demostró su forma tan específica, sí, más cerca del invierno. Y el propio Mundial también lo jugó bastante regular, ¿no?
Bueno, en fin, no estamos hablando de él ahora. En cuanto al Monza, el Monza afronta esta temporada con un entrenador extremadamente defensivo, Juric, sí, de quien todo el mundo espera que continúe con un juego lo más defensivo posible. Pero hoy, si el Monza conseguirá, con la plantilla que tiene, mostrar un fútbol eficaz desde una posición defensiva, es una pregunta que para mí sigue siendo un auténtico misterio, la verdad. Porque incluso si nos fijamos en la anterior, bueno, no en la anterior, sino en la fase de preparación que tuvo el equipo, hubo una gran cantidad de partidos en los que el Monza, en general, se vio mal en este contexto, bueno, en el contexto defensivo. Así que, ¿qué espero del partido de hoy? Espero que el Inter ataque. Espero que el Inter no se conforme con un resultado, que busque marcar tantos goles como sea posible, como suelen hacer en casa. Pero con todo esto, por supuesto, soy consciente de que el equipo ahora mismo se ve muy mal desde el punto de vista del juego de ida y vuelta o de la defensa posicional. Es decir, van a tener muchísimos problemas en defensa a lo largo de la temporada actual y el Monza podría aprovecharse de ello. Por eso, como pronóstico, probablemente destacaría aquí una opción como el total de más de 2,5 goles. El siguiente partido de hoy, también de la Serie A italiana, enfrentará al Udinese, que recibirá en casa al Como. Y este es uno de esos encuentros que despierta mucha simpatía, porque al Udinese lo entrena Costa Runjaic, quien la temporada pasada planteó un fútbol muy valiente en la mayoría de los partidos contra los líderes del campeonato. Y luego está el Como, que hizo un trabajo fantástico la temporada pasada, logrando clasificarse para la fase de grupos de la Liga de Campeones. Será muy interesante ver al equipo en la Champions. Y lo más interesante es que no han desmantelado su plantilla. Han mantenido a Cesc Fábregas como entrenador y en principio probablemente se verán bastante competitivos este año. Pero hay algunas dudas sobre si mantendrán ese nivel porque ahora tendrán un mayor número de partidos. O sea, debido a la fatiga acumulada, es posible que esto, por supuesto, acabe afectando a la hora de conseguir resultados, sobre todo en la Serie A italiana. Porque, bueno, es algo que pasa muy a menudo. Los equipos que no jugaban competiciones europeas, al clasificarse, muestran un bajón muy serio la temporada siguiente. Y esta temporada, al Como en principio podría no librarse de esta situación, porque la profundidad de la plantilla podría ser, sencillamente, insuficiente. En cuanto al partido de hoy, muchos aquí señalan objetivamente que el Como intentará actuar de una manera más racional fuera de casa, intentando, muy probablemente, jugar a no perder, a rascar cualquier punto, lo que, en principio, favorecerá una línea de pocos goles. En principio, Cesc Fábregas puede implementar este tipo de fútbol, pero ¿será este fútbol efectivo contra el Udinese? Porque el Udinese aquí puede incorporar elementos de juego flexible, puede presionar y también atacar. Han llevado a cabo una campaña de fichajes bastante intensa, se ha incorporado un gran número de futbolistas, por supuesto para la línea de ataque, y también se han firmado acuerdos de cesión con jugadores para la delantera. La competencia dentro del equipo va a ser una locura, y como consecuencia, creo que algunos futbolistas van a experimentar un crecimiento muy bueno. Y yo, personalmente, no buscaría otras alternativas de juego pensando que el Udinese va a jugar hoy a la defensiva. Por lo tanto, el fútbol de ataque y de juego abierto será estimulado principalmente no por parte del Como, sino por parte del Udinese, y esto conducirá directamente a ocasiones por ambos lados. Así que, en este partido, probablemente esperaría un intercambio de goles. Por eso, mi pronóstico para el partido de hoy es que ambos equipos marcarán. El siguiente partido de hoy seguimos también con la Serie A italiana. El Genoa recibirá al Nápoles en casa. Es un encuentro muy interesante. A priori, nadie espera aquí un fútbol de ataque muy activo, porque al Nápoles lo entrena Allegri. El Genoa de Drossi, que la temporada pasada tuvo muy buena pinta en cuanto a creatividad de juego y resultados, pero todo el mundo entiende en principio que es un técnico capaz de racionalizar su juego en cualquier momento y jugar con la máxima solidez si se lo propone. Pero si tendrá esa intención en el partido de hoy contra el Nápoles, eso es una incógnita. Y aquí mucha gente se basa precisamente en lo que el Nápoles ha mostrado en temporadas anteriores y en hasta qué punto el equipo encaja estilísticamente con el juego de Allegri. Si hablamos de que el equipo lo dejó Conte, quien también ponía un énfasis muy serio en la defensa, en principio esta historia tiene su coherencia y su relevancia. Bueno, sea como sea, en este encuentro no espero un fútbol precisamente aburrido, porque el partido se jugará en Génova, en el estadio del Genoa, donde en principio, a lo largo de la temporada pasada, incluso cuando Girardino entrenaba al equipo, vimos un fútbol de corte muy ofensivo. El equipo, en cada uno de los partidos, y esto es algo que en principio ya venía ocurriendo desde que el equipo regresó a la Serie A italiana hace un par de temporadas, intentaba jugar un fútbol lo más ofensivo posible.
A veces esto iba acompañado del resultado correspondiente, en el sentido de que el equipo marcaba, aunque por supuesto también encajaba muchísimos goles y se enfrentaba a ciertos rivales. Pero es un hecho que, en la mayoría de los partidos en casa del Genoa, se superaba el total de goles con mucha regularidad. Y aunque hoy en día se considere al Nápoles como un equipo extremadamente defensivo, yo no diría que los napolitanos vayan a jugar así contra este rival, que de todas formas va a proponer un estilo de juego más abierto. Es decir, es poco probable que el Nápoles ignore esto y no salga a la contra o no juegue con eficacia, intentando aprovechar las jugadas a balón parado. Eso sería como mínimo extraño. Está claro que no van a llevar la iniciativa, no van a llevar el peso del partido ni nada de eso. Eso ya será por hecho. Pero otros elementos del juego que pueden derivar en goles, por supuesto, tienen su importancia. Por tanto, en lo que respecta a este partido, destacaría la línea de goles como una opción con bastante valor e interesante. Por eso, como pronóstico, consideraría una opción como el total de más de 2 goles en este partido. La opción de total con devolución. Si hay 2 goles, se devuelve. Si hay más, mejor. El siguiente partido de hoy seguimos con la Serie A italiana. Primera jornada. El Parma recibe en casa al Cagliari. El Parma ha vuelto a sorprender. Una vez más, han vendido a una gran cantidad de sus futbolistas. Y resulta que ahora el equipo parece una especie de club satélite, porque ya la temporada pasada consiguieron obtener resultados bastante buenos. Han vendido a sus futbolistas esta temporada, lo cual también se gestionó muy bien, y siguen manteniendo cierta, por así decirlo, competitividad. Teniendo en cuenta que Carlos Cuesta se mantiene en el puesto de entrenador, es poco probable que el estilo de juego cambie. En el duelo de hoy contra el Cagliari se podría esperar algo interesante y dinámico, porque durante la temporada pasada el Parma destacó por ser un rival bastante serio, capaz de sumar puntos muy a menudo, incluso jugando en casa. Pero, ante todo, lo que más me llamaba la atención de este equipo era su juego defensivo tan inestable. Y esto no solo ocurre contra los líderes del campeonato, sino prácticamente contra todos los equipos sin excepción. Pero si nos fijamos en la eliminatoria a doble partido que tuvieron la temporada pasada contra el Cagliari les creó muchísimos problemas, tanto en casa, en Cerdeña, como fuera. Por eso, hoy no esperaría que el Parma tuviera un encuentro precisamente sencillo contra los sardos. El Cagliari no se ha reforzado mucho durante esta pretemporada. Lo más probable es que luchen por la permanencia, pero es un equipo que, puntualmente, no está mal en ciertas posiciones. Tienen un entrenador bastante interesante y creativo. Y también han hecho algunos refuerzos locales para la línea de ataque. Tienen a un Fazzini muy bueno, que juega de 10, y a Maldini y Carlos en la línea de ataque. No esperaría un juego de ataque posicional muy elaborado por parte del equipo. Yo, en primer lugar, esperaría un énfasis en los contraataques y en las jugadas a balón parado, porque el Cagliari no sabe presionar demasiado bien. Por eso, precisamente, las jugadas a balón parado y los contraataques son lo que puede darle un resultado al Cagliari en el partido de hoy. Pero teniendo en cuenta que los sardos también tienen sus propios errores defensivos, tampoco me atrevería a decir que el Parma no vaya a verse bien en su papel de favorito, porque sobre el papel, por lo que vemos a priori, el Parma sigue siendo un equipo mucho más sólido, precisamente de cara a obtener un resultado en el partido de hoy sí. Por eso, mi pronóstico para el partido de hoy es que ambos equipos marcarán. El siguiente partido de hoy será el encuentro de la Supercopa de Alemania entre el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich. En cuanto a este encuentro, no esperaría ninguna sorpresa especial, ya que es poco probable que veamos otro tipo de fútbol que no sea el ofensivo. El Bayern ha mantenido prácticamente toda la plantilla que tenía la temporada pasada. La temporada pasada todo fue increíblemente bien, hasta el momento en que empezaron a jugar contra el PSG. Y el partido de vuelta fue una decepción total, pero por lo demás era muy difícil ponerle alguna pega al equipo. El equipo era eficaz, marcaba muchísimos goles y regalaba muchísimas emociones. Y esta temporada es poco probable que la situación cambie mucho, porque tampoco ha habido cambios significativos. La pretemporada les ha ido bastante bien. En principio, el fútbol que siempre hemos visto en el Bayern ha sido el mismo. El equipo marcaba, el equipo encajaba, el equipo desplegaba un fútbol prácticamente total. Y en este partido contra el Borussia, difícilmente cabría esperar otra cosa. Y en cuanto al conjunto de Dortmund, su campaña de fichajes ha sido bastante interesante y completa. Han firmado a muchos futbolistas con vistas al futuro. Difícilmente esto vaya a ser una historia competitiva si lo comparamos con el Bayern y en el contexto del campeonato nacional, ¿no? Aunque, bueno, la temporada pasada salió todo bastante bien, pero ese buen juego se basaba más bien en la lucha interna por las posiciones para clasificarse a la Champions League la temporada siguiente.
Pues más o menos así. Es decir, el equipo probablemente seguirá manteniendo un estilo de juego más pragmático, pero en partidos contra conjuntos como el Bayern también intentará actuar de forma puntual, a veces llevando la iniciativa. Por eso, para el duelo de hoy, como pronóstico, simplemente consideraría aquí una opción como que ambos equipos marcan. Entrar a cualquier otra cosa aquí me parece que no tendría sentido, porque hay cierta volatilidad, porque es la Supercopa, porque es el inicio de la temporada. Y existe cierta probabilidad de que alguno de los equipos no se encuentre en su mejor forma. Bueno, me refiero a que si uno apuesta por el Bayern con expectativas muy altas, esperando que el Bayern aplaste al Dortmund en este duelo o que el Dortmund dé la sorpresa y gane al Bayern. Bueno, en ese contexto. El siguiente partido de hoy continuamos con la Superliga Turca segunda jornada. El Fenerbahçe recibirá en su campo al Konyaspor. Bueno, en el caso de los turcos, poca gente espera un fútbol súper motivado, porque el partido que jugaron antes dejó algunas dudas en cuanto a sus acciones ofensivas. Pero en cuanto al equilibrio de juego general, no estuvieron nada mal, porque no fallaron estrepitosamente en defensa y fueron bastante efectivos en los partidos de la fase de clasificación. Sin embargo, la primera jornada contra un rival que no era de los más fuertes en la Superliga turca demostró que el equipo tiene ciertos problemas y dificultades. Todos, incluido yo, comentamos que, bueno, se notaba una actitud muy seria para el partido contra el Lyon. En principio, el equipo se vio bastante bien, pero la idea de cómo construir el juego en el centro del campo planteaba muchas dudas. Es decir, cómo hacer llegar el balón al ataque, ¿no? Todo eso me parecería de lo más extraño, la verdad. Y en el partido de hoy contra el Konyaspor, de nuevo, hay un gran dilema, ¿no? Porque los turcos no pueden permitirse ignorar un partido en casa bajo ningún concepto. Aquí me parece que la entrega será máxima. Y en cuanto al Konyaspor, ¿hasta qué punto serán capaces de desplegar un fútbol efectivo? Porque en el partido en casa contra el Rizespor, el equipo parecía estar bastante bien, pero tuvieron muchísimos problemas a la hora de materializar sus ocasiones. Así que, en cuanto al pronóstico concreto para el partido de hoy, yo me inclinaría por la autenticidad histórica del campeonato turco y de los grandes equipos turcos. Incluso, aunque haya algo de historia con la clasificación, dentro de un par de días jugarán fuera de casa, contra el Lyon en Francia. El Fenerbahçe no puede permitirse ignorar el duelo de hoy contra el Konyaspor, ni fracasar en él, ni obtener un resultado insatisfactorio, especialmente después de no haber conseguido la victoria en el segundo partido consecutivo. Pero eso sería simplemente un desastre. Por eso, me parece que el Fenerbahçe tendrá una mentalidad bastante fuerte en este encuentro. El factor campo, en este sentido, puede ayudarles. Y el equipo incluso podría conseguir aquí una victoria potencial por goleada. Bueno, no descarto esa opción. Por eso, mi pronóstico para el partido de hoy es que el Fenerbahçe marcará más de 2 goles en este encuentro. El siguiente partido de hoy es de la Primera Liga Portuguesa, que continúa. En la tercera jornada, el Sporting recibirá en casa al Oliveirense. En cuanto a los partidos anteriores, al Sporting le fue muy bien en cuanto a las expectativas de actividad goleadora, pero tuvo algunos problemas en cuanto al equilibrio general del juego, porque tanto contra el Vitoria el día anterior como contra el Estrella, el equipo encajó 2 goles. Y la verdad es que fue muy raro porque tanto en el partido contra el Estrella como en el contra el Vitoria, todo empezaba bastante bien para ellos, marcaban goles y demás, pero luego, no sé cómo, las cosas no salían como probablemente le habría gustado al Sporting. Quizás en algún momento la motivación decayó hacia el final del partido, quizás hubo ciertas dudas respecto a, o esa creencia prematura de que ya estaba todo hecho, que el resultado estaba cerrado y los jugadores perdían su juego y demás. Pero de momento yo me centraría en los aspectos positivos, en que el equipo ha marcado una gran cantidad de goles en ataque. En cuanto a Oliveira, el partido contra el Oporto fue atractivo, bastante bueno por momentos. Encajaron 2 goles de penalti, pero en general el fútbol se vio bastante dinámico. Pero ante todo destacaría el partido contra el Estrella, donde el equipo atacó con mucha fuerza. Practicaron un fútbol muy potente desde la presión y desde la construcción de ataques, porque juegan con 3 centrales y se posicionan muy arriba en el campo. Y en el partido de hoy contra el Sporting, si el Oliveira intenta jugar presionando, esto podría dar lugar a un resultado concreto en forma de presión sistemática sobre el Sporting, lo que podría provocar que el Sporting cometa errores en defensa. Bueno, yo no contaría con ello. Y en lo que respecta concretamente al partido de hoy, sin tener en cuenta los resultados anteriores, en el partido de hoy esperaría muchos más problemas defensivos por parte del Sporting de los que vimos en el partido contra el Vitoria y en el partido contra el Estrella. Repito, aquí me estoy abstrayendo de los resultados que ha habido, ¿sabes? Porque mucha gente, cuando ve que los equipos juegan varios partidos seguidos, ya sea con ambos marcan, victoria o lo que sea,
Les encanta seguir pensando que el equipo está en esa forma y que van a seguir demostrando resultados similares. Pero no, yo no me baso en eso. Así que, de cara al partido de hoy, creo que el Sporting mostrará algo más o menos consistente en su juego. Intentará dominar, intentará crear juego, lo que, por supuesto, si tienen buena eficacia materializando las ocasiones de ataque, puede llevar a goles. Pero aún así, su vulnerabilidad defensiva está muy en entredicho. Por tanto, de cara al encuentro de hoy, como pronóstico, me plantearía una opción como el más de 2,5 goles. No tiene una cuota muy alta, pero entrar a totales más altos me parece que sería bastante arriesgado, porque el Sporting, en un momento dado del partido, en principio puede jugar a conservar el resultado y, por su juego, puede permitírselo. El siguiente partido de hoy es de la Ligue 1 francesa, que continúa. El Lens recibirá al Auxerre en su campo. El Lens se las arregló bastante bien contra el PSG en la Supercopa de Francia. Ganaron al actual campeón de la Champions League. Muchas podrían sorprenderse por esto, pero la verdad es que los parisinos no estaban en su mejor momento de forma física. Tuvieron, por supuesto, buenos momentos para cambiar el rumbo de los acontecimientos, pero el Lens jugó con la máxima disciplina, y la llegada del nuevo entrenador, como vemos, ha tenido un efecto muy positivo, porque Dino Topmeller ha mostrado una organización de juego bastante buena. Por supuesto, todavía queda mucho de lo que Pierre Sage trabajó en este equipo. Y por supuesto, lo más importante y clave es que el equipo no se ha desmantelado y esta temporada también será competitivo. Y en el partido contra el Auxerre, muchos lo señalan como un favorito más que claro. Pero esta situación de la victoria contra el PSG difícilmente se traducirá en un optimismo desbordante en el partido contra el Auxerre, en el sentido de que los jugadores quizás celebraron, durmieron poco, etc. Y eso va a introducir cierto desequilibrio en el equipo. Aún así, me inclino a pensar que los futbolistas son profesionales al máximo, pero ante todo son personas que también tienen sus propias debilidades. Por eso, nadie ha cancelado las celebraciones por haber ganado la Supercopa de Francia. Por eso, el partido contra el Auxerre puede tener, por así decirlo, elementos de juego desestabilizador en el contexto de lo que estamos acostumbrados a ver por parte del Lens a lo largo de la temporada anterior. Y bueno, el Auxerre. El Auxerre es un equipo muy interesante que muy probablemente esta temporada también ofrecerá un fútbol de ataque bastante dinámico, tal y como hizo la temporada pasada. Y precisamente gracias a, como de costumbre, un juego dinámico en el centro del campo y a los contraataques, hoy puede aspirar a aprovechar esos mismos fallos que pueden surgir en el juego del Lens. Por eso, como pronóstico, yo probablemente partiría de la base de que el Lens, jugando en casa, lo hará como siempre a favor de su público local. El equipo busca jugar de forma bastante activa, con potencia en ataque, y en el partido de hoy, esto en conjunto, me parece que puede fomentar un fútbol ofensivo bastante bueno. Por eso, mi pronóstico para el partido de hoy es un total de más de 2,5 goles. El siguiente partido de hoy seguimos también con la Ligue 1 francesa. El Le Mans recibirá al Brest en su campo. En cuanto al recién ascendido a la primera división francesa, diría que es poco probable que el equipo cambie su estilo de juego. La temporada pasada, en la segunda división francesa, tuvieron un rendimiento bastante bueno en cuanto al equilibrio general del juego, y fueron uno de los mejores en estadísticas defensivas. Lo más probable es que trasladen esa misma identidad a la élite del fútbol francés. Pero no me atrevería a decir que vayan a practicar un fútbol extremadamente aburrido o defensivo, porque en Francia hay muchísimos equipos que, precisamente en cuanto a su juego defensivo, plantean muchísimas dudas. Y en este sentido, el Brest es ahora mismo uno de los equipos más típicos en ese aspecto. El Brest tuvo una pretemporada bastante peculiar. Muchos pueden valorarlos de forma muy positiva, pero si miramos las temporadas anteriores, yo no veo un gran progreso en el Brest en cuanto a eficacia defensiva. Es decir, la identidad ofensiva del equipo se mantiene más intacta. Vemos que en cada partido se siguen marcando muchos goles, pero a pesar de todo, la situación en defensa no es nada alentadora de cara al futuro. Si hablamos de la temporada pasada, de los resultados que obtuvieron contra rivales de distinto calibre fuera de su propio estadio, la verdad es que era para echarse a llorar. En cada partido, el equipo perdía puntos precisamente por lo mismo, porque en defensa, en el centro del campo y en la zona de pivote era un desastre total. Por eso, en cuanto a mi pronóstico para el partido de hoy, yo probablemente me basaría exclusivamente en esto, en que el Brest, de momento, no es capaz de mostrar un fútbol sólido y eficaz fuera de su propio estadio. Así que mi pronóstico para el partido de hoy es un total individual de más de un gol para el Le Mans. El siguiente partido de hoy seguimos con la Ligue 1 francesa. El Niza recibirá al Lorient en su campo.
El Niza no fue vendido durante la temporada pasada, porque durante mucho tiempo los resultados del equipo se vincularon precisamente a su incertidumbre financiera, ¿sí? Y resulta que esta temporada también deja muchísimas dudas, porque, bueno, ¿cómo se puede echar a perder un equipo así en una temporada, en 2 años? Bueno, es una historia simplemente fantástica, porque el equipo se clasificaba para competiciones europeas, era competitivo durante mucho tiempo en relación con una posible participación en la Champions League, pero la temporada pasada fue simplemente una catástrofe y un horror. Y como resultado, sí, de los 2 partidos de la eliminatoria por la permanencia que vimos la temporada pasada contra el San Etienne, donde todo terminó bien para el Niza, la campaña actual también será muy complicada, porque la política de fichajes es bastante específica, y el nombramiento del nuevo entrenador también genera cierto escepticismo. Pero me parece que esto estimulará y empujará al equipo a que tengan que mostrarse de una forma más brillante en el campeonato nacional y a aspirar más a conseguir resultados. El encuentro de hoy contra el Lorient estará precisamente enfocado en eso. Es decir, ahora la estabilización, me parece, en la plantilla y dentro del equipo debería consolidarse, porque se han ido futbolistas que podían generar cierto desequilibrio, y el rival de hoy, el Lorient, encaja bastante bien para esto. Yo no diría que el Niza sea el favorito indiscutible en este encuentro, porque hay ciertas dudas respecto al equilibrio en el centro del campo, a la zona de pivote y al juego de los centrocampistas. Y además, el Lorient no es un equipo precisamente fácil. Si hablamos de la temporada pasada, muy a menudo, en los partidos contra rivales que no eran precisamente débiles, demostraron un nivel de organización muy alto, y no solo mostraron un fútbol interesante basado simplemente en contraataques, sino que el equipo también se vio muy sólido en el juego posicional. Por lo tanto, en conjunto, hoy esperaría un partido interesante y vibrante entre estos dos equipos, donde ambos buscarán, por supuesto, generar peligro ante la portería contraria. Así que mi pronóstico para el encuentro de hoy es más de 2 goles y medio en el partido. El siguiente encuentro de hoy continuamos con la Liga 1 francesa. En la primera jornada el Toulouse recibirá al Lyon en su estadio. En cuanto al Lyon, mucha gente aquí se basará en el hecho de que en unos días les espera el partido de vuelta contra el Fenerbahce en la Champions League. Y en el encuentro de hoy, muchos esperan que este partido no sea una prioridad absoluta para ellos. La verdad es que estoy de acuerdo con eso, porque si hablamos de máxima prioridad, si este fuera un partido en casa para el Lyon, entonces sí, ahí se podría esperar cierta entrega, intensidad, etc. Teniendo en cuenta que es un partido fuera de casa, en principio todo puede ser bastante sencillo, y el equipo podría sacrificar perfectamente este partido en favor del siguiente, o mejor dicho, de este enfrentamiento contra el Fenerbahce. Porque considerando cómo jugaron los turcos, la perspectiva de que el Lyon pase a la siguiente ronda es, la verdad, bastante alta. Aunque en el contexto de la eliminatoria a doble partido, yo veía al Lyon como el claro underdog. Bueno, si a esto le sumamos que el Toulouse se ha reforzado bastante bien en la plantilla esta temporada, teniendo en cuenta que en su estadio mostraron un fútbol muy equilibrado durante la temporada pasada y que muy pocas veces cedieron en los enfrentamientos directos, incluso contra los líderes del campeonato, quizá no en cuanto a resultado, pero sí concretamente en cuanto a juego. Y yo probablemente aquí actuaría de la forma más pragmática posible, teniendo en cuenta también el contexto de la situación actual del Lyon en defensa. El equipo encaja goles de forma constante y hay muchísimos problemas y errores. Así que mi pronóstico para este partido será lo más lógico posible. Se trata de un total individual de más de un gol para el Toulouse. Como mínimo, espero un gol de los locales aquí. Si el juego va muy bien, es posible que también haya una buena capacidad goleadora. Es decir, hay una perspectiva bastante seria aquí, digamos. El siguiente partido de hoy continúa con la Ligue 1 francesa. El Troyes recibirá en su campo al París FC. En cuanto a este encuentro, me parece que se perfila de forma muy lógica un partido interesante y activo en cuanto a goles, porque el Troyes lleva ya varias temporadas trabajando con un entrenador que prefiere un estilo ofensivo. La temporada pasada el equipo fue uno de los más interesantes. En lo que respecta precisamente al juego de ataque, hubo muchos goles marcados y muchos goles encajados. Es decir, el Troyes mantuvo su identidad tras su descenso de la Ligue 1 francesa a lo largo de estas 2 temporadas en la Ligue 2 francesa. Pero en cuanto al París, se puso al mando Rossenior y tuvieron una campaña de fichajes muy intensa. Y por supuesto la campaña de fichajes, que se centró precisamente en reforzar la línea de ataque. Se ficharon muchísimos jugadores de perfil creativo y ofensivo. Y aquí, naturalmente, teniendo en cuenta cómo se posicionó Rossinior en el Estrasburgo y el tipo de fútbol que demostró en el Chelsea, pues claro, esperas también un juego bastante inestable en defensa,
muchísimas ocasiones en ataque, y todo esto llevará, probablemente en la mayoría de los partidos, a un fútbol estilísticamente muy interesante y vistoso. Por eso, en cuanto a mi pronóstico para el partido de hoy, espero goles, y mi predicción será un total de más de 2 goles y medio.